Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. ¿Tú qué? Pues nada, tío, aquí aguantándote un poquito, como siempre, ¿no? Parece que sí, ¿no? A ver qué Parece me que sí. cuentas. Nada, tío, la verdad es que en base a todo el trabajo que llevamos haciendo juntos, ya sabes que ya tengo una consultoría, entonces quería traerte a ti como primer caso de éxito. Ya sabes que te he estafado mucho dinero y todo eso, ¿no? Toda la historia. Vamos a contarlo, sí, efectivamente. Exactamente. Entonces, nada, te vengo aquí a hacer algunas preguntitas y entre ellas, pues, felicidades por todo el crecimiento que has ido teniendo y nada, cuéntame brevemente también quién eres, a qué te dedicas y qué haces. Estupendo. Pongo un contexto entonces. Mi nombre es Rubén y empecé a emprender aproximadamente hace, bueno, con la tontería más de 6 años, porque antes tenía otros proyectos, pero en lo que me he centrado en los últimos 6 años ha sido en una agencia de marketing barra consultora para despachos de abogados, que es donde me ha sido ayudando. Y eso es un poco a lo que me dedico. O además tengo 24 años ahora Qué bueno. y listo. Sería un poco el resumen. ¿Y cómo nos conocimos? Sí, bueno, ya somos amigos de hace tiempo, evidentemente tampoco quiero hacer una entrevista que sea algo más cordial, pero ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo nos llegamos a conocer? Nos conocimos en una formación. En una formación nos conocimos. Perfecto. Y, me acuerdo que te pregunté, o sea, creo que ya habíamos hablado en algún momento, pero Sí. te pregunté qué te parecía una formación que tenía yo en mente de coger. Y me dijiste que bien y esa fue la primera estafa esa. Bien, perfecto, ahí empezamos con más. Nos conocimos ahí en la formación y a partir de ahí hemos seguido hablando. Al principio no, y luego ya poco a poco pues sí estamos más en contacto y hemos trabajado juntos bastante Qué tiempo. bueno. Sí. Sí que íbamos teniendo el contacto, pero no íbamos como tan en el día a día, porque yo estaba también con otros proyectos y demás, pero tú en ese momento, ¿por qué decidiste como contar conmigo en la parte del closer? Que fui yo el primer closer creo que tuviste en su momento, ¿cierto? Y de ahí empezamos a seguir creciendo hasta ser el director de ventas y, bueno, yo también montar la consultora también en base a lo que hemos ido creciendo. Pero ¿por qué decidiste contar conmigo en la parte del closing? Bueno, seguramente ya te acuerdas de que al principio, como tú tenías tus proyectos, ni siquiera es algo que planteamos, pero intenté en varias ocasiones contratar en ese momento que nunca había contratado ningún perfil comercial y de hecho creo que es el perfil que más cuesta contratar, perfiles comerciales. Al menos digo esto ahora porque es mi opinión, al menos ahora. Lo veo como un perfil complicado de contratar, que tienes que tener ahí experiencia para que te salga bien. Y al principio no me ha salido bien, efectivamente. Tuve varios intentos fallidos y me acuerdo que es algo que estaba en contacto contigo y te lo iba comentando y tú tenías experiencia en ventas. Hasta que no sé, no recuerdo exactamente si surgió o si lo comentaste tú, si entre coña y coña al final te lo acabé propusiendo y hasta el día de hoy. Ok, propusiendo. Perfecto. Hostia, perfecto. No, no, no. O Sí, sea, sí, literal- literal, no te preocupes. literalmente. Pero, ¿cuál es? O sea, ahora ya hablando un poco más en serio, porque tú hiciste algún intento de contratar closers y demás, y creo que surgió de manera natural entre coña y coña, ya sabes cómo la estamos haciendo esta reunión, pero ¿cuáles eran las dificultades que te estabas encontrando a la hora de esa primera contratación de ese perfil comercial? Porque muchos agencias o consultoras B2B se acaban encontrando mucha gente que tiene experiencia en B2C, pero no acaban teniendo tanto cuando los pasas al B2B se acaban cayendo y demás. ¿Cuáles son las dificultades que te encontraste a la hora de contratar ese primer closer? A ver, dificultades realmente muchas. O sea, me da la sensación que hay mucha gente, mucho perfil comercial que tiene, seguramente por cómo está el mercado, unas expectativas que no son realistas, con lo cual hace que cuando incorpores un perfil comercial, como no escojas bien y tengas un proceso de cómo contratarlo y se te desvíen unas expectativas, es muy probable que se te caiga rápido ese comercial porque van con unas expectativas que no son realistas, eso es lo primero. Luego eh, más dificultades te diría que encontrar un perfil con cierta experiencia similar, aunque depende de la posición del comercial que vayas a contratar, no considero que sea tan importante que tenga específicamente experiencia en lo que tú quieras. Pero yo te diría principalmente que es eso, es decir, el encontrar a alguien que sobre todo tenga unas expectativas adecuadas y saber cómo encontrarlo. O sea, prácticamente cuando nos conocimos partimos de cero, con lo cual es un poco lo que
Al final, todo ese proceso hemos ido descubriendo muchas cosas y aprendiendo muchas cosas Ujú. que me puedes ayudar mucho a los clientes, Claro. que hemos ido pues, a base de prueba y error probando cosas que no han funcionado, pero ahora sabemos realmente cómo contratar un perfil comercial más o menos fácil. Exacto. Sí, algo que también me encontraba mucho ahora y también con los clientes es, sobre todo en B2B, es el perfil comercial que tenga esa experiencia en marketing, por ejemplo, porque a veces parte de un B2C que es muy emocional, mucha emoción, mucho deseo, pero hay veces que te encuentras en B2B unos perfiles que requieren de cierto conocimiento técnico porque imagínate, ya están con una agencia y no están contentos, están teniendo resultados, pero no saben cuáles son los mejores resultados que puedes estar teniendo. No sé si tú eso te lo encontrabas o no era un perfil que buscabas desde el inicio que tuviese como tanta experiencia en marketing como tal. Cierto, cierto. O sea, depende del tipo de negocio que tengas, también va a sumar mucho eso y no es lo mismo. eh, bueno, a ver, no es lo mismo. Las bases son las mismas, pero no hay muchas diferencias entre vender B2C a B2B y depende también el modelo de negocio y qué negocio tengas. Por ejemplo, en mi caso, que es dirigido a un nicho muy concreto, aparte de que es marketing digital, también es para un nicho muy concreto que es despachos de abogados, con lo cual, evidentemente, ayuda mucho que la persona que contrates tenga experiencia la mayor posible, la máxima posible en donde te vas a centrar. Y evidentemente tampoco hay ciertas diferencias en cómo llevar el proceso comercial en un B2B y un B2C también y evidentemente las tienes que tener en cuenta. Qué bueno, perfecto. Y en base sí que es cierto que lo que tú comentas, ¿no? Que en base a toda la experiencia que hemos ido ganando, también hemos ido aprendiendo un montón de cómo contratar, qué hacer, qué no hacer, cómo setar las expectativas y, bueno, toda esa parte. Ahora mismo, ¿cómo has ido creciendo? Es decir, ahora mismo, ¿cuántos? Hemos ido incorporando más personas en el equipo de ventas, pero no sé si más o menos cuántas tienes ahora mismo ¿En el equipo en total dices o en el equipo comercial? en el equipo comercial. Tres. Tres Somos tres, personas. vamos a incorporar a otro setter, dos closers, un Ujú. setter, vamos a pillar otro setter, Y, ¿no? y sí, eso creo. Empezamos tú y yo solos, ¿no? Bueno, entre comillas, tú y yo solos no, pero el Bueno, primero sí, 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 que... totalmente, totalmente. Ya te digo que ha sido como pieza súper importante y hemos ido como viendo todo juntos y ya te digo, es lo que te he dicho antes, yo creo que esa experiencia que hemos ido viendo juntos podrás aportar muchísimo a cualquier negocio digital. Pues básicamente de lo que hemos aprendiendo, que nos ha costado pasta, nuestra parte también, ¿eh? Exactamente. Pues podrás ir al grano y ahorrará mucho tiempo y dinero, 100%. Qué bueno, tío, porque cuando tú y yo empezamos a trabajar juntos, ¿cuánto estabas facturando más o menos antes de justo cuando estabas cogiendo ese comercial? Así Ha ido para te abajo, digo. tío, ha ido para abajo. Yo, ya me imagino, tío, estoy seguro de eso, tío. No, a ver, pues no sé, dime si te acuerdas de un número diferente, pero yo diría que unos 20.000 más o menos. Yo creo que más o menos por ahí. Sí que es cierto que quizás algún mes más estaba haciendo, pero más o menos dirías entre unos 20, por ahí sí que dirías que estás facturando. Más o menos. ¿Y ahí por qué decidiste, en verdad, por qué decidiste coger un comercial en ese momento y por qué no hubieses ido como cerrando tú las ventas? ¿Qué te encontrabas ahí? No sé si te dedicaban mucho tiempo, te acaba como ahogando en el tiempo el hecho de estar cerrando tú las llamadas o cuáles eran las dificultades por la cual decidiste como buscar ese perfil comercial. Porque honestamente, o sea, llevar el negocio y llevar las ventas es jodido. O sea, depende también, depende del funnel que tengas, evidentemente, depende de muchos factores, pero, o sea, tener 7 llamadas en un día, 6 llamadas en un día, que podía tener eso, o sea, 5 o 6 llamadas en un día, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, a lo mejor 7 o 8 me estoy pasando, ¿no? Pero 5 o 6 sí que podía tener en un día de llamadas. Ujú. Y ya sabes lo que, o sea, tener una llamada agota, hablar con una persona, seguir el proceso, estar concentrado, estar enfocado. Y luego encima, cuando acabas las llamadas, tienes que gestionar el equipo. En ese momento, ¿no? Incluso llevaba yo todo directamente. Entonces, gestionar como toda la empresa y encima llevar las llamadas de ventas, pues era jodido. Entonces, en ese momento pensé, vale, seguramente eh, si empiezo a como delegar la parte comercial, seguramente a corto plazo acabe incluso perdiendo dinero, Ujú. pero sí que a largo plazo te libera de un tiempo que puedes dedicarlo a acciones que te harán propulsar el negocio. Sí, Llámalo como creciendo. quieras. El único como ir más rápido hacia los objetivos, realmente, ¿sabes? Porque si estás todo el día metido en el trabajo y metido en las reuniones, no te da tanto tiempo a centrarte en otras cosas que te pueden ir acelerando el crecimiento, ¿sabes? Al final acabas haciendo como, entre comillas, ¿eh? Siempre como un autoempleado, porque estás tomando tú tus propias llamadas y creciendo tú y no tienes como la parte
de dirigir el negocio, sino que estás, oye, tomo 6, 7 llamadas o 5 o 6 llamadas aquí, luego tengo que dirigir a los clientes, luego el cliente si tiene alguna duda tengo que contestarle con la mayor brevedad, luego si tengo que coger equipo interno, las dificultades de coger el equipo interno, contratarlo, que lleve bien a los clientes, empezar a delegarlo y toda esa parte. O sea que acaba siendo como un hombro orquesta, ¿no? En ese aspecto. Eso es, tal cual. Tal Qué cual. bueno. Bueno, ahora sigue siendo así, ¿no? Por lo que veo. Sí, no cambia nada. No, pero la Perfecto. parte de ventas te quita mucho. O sea, es decir, es muy importante y tienes que tener cuidado al delegarla, porque es la base. O sea, si no vendes, No ya hay está. negocio. Literal. ¿Cierto? Pero sí que consume mucho también en la medida que puedas liberarte, pues, al menos de las llamadas y que puedas tener un closer. Que evidentemente también, sí. O sea, soy partidario de que tienes que saber vender, no puedes delegar las ventas sin saber vender. Ujú. Pero si sabes una base y lo delegas en alguien que es mejor, te va a ser más rentable. A lo mejor a corto plazo no, porque tienen que conocer el negocio, cómo son las llamadas, pero a medio plazo, si una persona está solo enfocada en vender, aunque no sea ahora, en unos meses va a ser mejor que tú, porque tú estarás enfocado en vender, pero estarás enfocado en mil cosas más. Claro, totalmente, tío. Y sí que es cierto que con el tiempo hemos ido como aprendiendo un montón de cosas y yo creo que un cambio brutal que hicimos fue cuando empezamos a meter todos los sistemas de venta, porque nosotros notábamos cuando estábamos cogiendo las llamadas al inicio o cuando yo empecé cogiendo las llamadas yo solo, cómo venía el lead, la tasa de asistencia, toda esa parte de métricas que a veces solo nos centramos como en coger la llamada y cerrarlo, como que empezamos a estructurarlo y empezó a cambiar un poquito más a nivel de calidad. No sé si eso lo notaste cuando lo empezamos a implementar y a cambiar. Sí, y si te fijas es algo que ni siquiera nos planteábamos. O sea, no lo teníamos como en el radar pero claro, en el momento que lo aplicas y ves la diferencia y hay diferencia, excepto en un proceso de nurturing previo, en cómo resolver en la medida de lo posible las objeciones antes de que te las encuentres en la llamada, el cómo hacer que ya confíe la persona cuando esté en la llamada a través de casos de éxito. Si no puedes tener casos de éxito, da igual, de otras formas lo puedes conseguir. O sea, todo eso, evidentemente, o sea, gran parte de la venta también está fuera de la venta y todos esos procesos, sin duda, ayudan mucho. Porque dirías que fue lo que más destacarías en ese aspecto de todo el proceso que llevamos trabajando juntos. Evidentemente seguimos, pero ¿qué es lo que más destacarías de toda esa parte? A Ah, nivel técnico, sí. ¿a qué te refieres? En general. Tanto a nivel técnico como a nivel de ventas como tal. A ver, yo tengo que decir aquí, te voy a comer un poco el culo. No, pero de verdad te digo que cualquiera que trabaje contigo, más allá del conocimiento, que es lo que te digo, que van a aprovechar mucho prueba y error para ir directamente, al menos a lo que a nosotros nos está funcionando. Aparte de eso, van a tener una persona comprometida. O sea, por ejemplo, tú únicamente, aunque te encargues de las ventas, si hay un cliente que le está costando más, tú no tienes por qué, pero lo haces. Yo nunca te he dicho nada, ¿sabes? Bueno, a veces lo he pedido, pero no es algo que sea tu trabajo y lo haces. Y esto no significa que lo hagas para otra persona, pero ya da a entender, y a quien esté viendo esta entrevista da a entender, de que si estás dando un servicio y por lo que sea no está dando el clic, tú harás más de lo que deberías hacer para conseguirlo. Y eso ya a cualquier persona que vea el vídeo le debe dar la confianza de sobre todo la persona. O sea, esa parte del conocimiento de la persona que puede confiar en ella. Claro, o sea que no lo recomendarías, ¿no? Lo que me quieres decir más o menos. Efectivamente, esto lo digo como que es algo importante, pero en tu caso no, ¿sabes? En tu caso no sé. No. Ok. O sea, más o menos cuando empezamos sí que estamos haciendo unos 20.000 más o menos al mes. Ahora mismo, ya después de un tiempo trabajando juntos, ver altas, bajas, crecimiento, meter equipo. Ahora vamos a ser 4 personas también en el equipo de ventas. Ahora más o menos, ¿cuánto dirías que estás facturando? ¿Cuántos has decrecido la facturación más o menos? Ha ido de 20 a 5, tío. Y Ya creo que está, vaya tío. negativo. Pedazo de caso de éxito, tío. Ya está. De 20 a 5.000. Claro, tío. Ahora lo pongo en el título de YouTube, tío, y todo, ¿sabes? Eh, a ver, sí que es cierto que ahora estamos en un momento de mucho crecimiento, con lo cual lo que te diga ahora seguramente, entre meses, y lo sabes perfectamente, va a ser un por dos en 3 meses, a lo mejor un por tres, ¿no? Pero un por dos estoy seguro. Ahora estamos facturando entre 100 a 150, te diría más o menos. Depende del mes también, porque trabajamos con pagos por adelantado y hay meses que son mejores a nivel de porcentaje de cash collected, con lo cual sube, pero entre 100 y 150 mil.
Que bueno, esto no es algo que hemos hecho nosotros, sino también todo el proceso que has ido trabajando tú a nivel, ya no solo en las ventas, que es una parte importante para que se genere esa facturación, sino también en la parte interna de la agencia, del el éxito, la preocupación que tienes tú también de que cada cliente renueve, se trabaje, siga creciendo, upsell, que también hemos ido trabajando juntos, pues no solo dirigiendo la parte de ventas, evidentemente hay una parte importante que tú has seguido también trabajándola, ¿cierto? Sí, claro, pero ya te digo, es lo que te he dicho antes. O sea, la parte de ventas es súper importante y ha sido pieza clave. O sea, hemos estado ahí teniendo roleplays en todo momento y de lo que hemos aprendido ahí lo sabrás trasladar. Y evidentemente, no todos ventas es lo que hemos aprendido. O sea, luego ha habido veces que hemos dicho, hostia, no podemos vender más. Ujú. Porque tampoco podemos dar un servicio que sea malo, porque es pan para hoy, hambre para mañana. No todos son ventas, evidentemente, y todo lo otro es un jaleo de cuidado. Pero, pero es que son problemas que no vas a tener si la parte de ventas no la tienes resuelta. Primero, ¿sabes? Primero resuelve Claro. ventas, esto es lo principal. Claro, menudo problema, ¿no? El hecho de que no poder gestionar más clientes, porque tenemos hubo momentos que había como que ampliar plantilla, incluso decir, oye, tío, si metemos aquí más gente, saturamos al equipo porque todos los miembros del equipo tienen no sé cuántos clientes que no da abasto, tío. Te lo juro, yo ha habido semanas que digo, hostia, no voy a decir que no me gustaría cerrar nada más, pero hace tiempo ya. Me acuerdo de una época que no lo controlaba muy bien y era, hostia, no cerramos tampoco, no pasa nada, ¿sabes? Me Sí, sí, preocupaba sí. cuando cerrábamos. Sí, 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 claro, tío. Y, tío, antes tú sí que habías pasado por el proceso de coger closers, entrevistarte con ellos también, y ahora es un proceso que ya lo tenemos como más automatizado, con expectativas y un proceso más sota caballo y rey en ese aspecto. Pero a la hora de nosotros empezar a trabajar juntos, de cogerme a mí como ese primer closer, y también a la hora de implementar todos esos sistemas de ventas que nos ha llevado a unos 150.000 más o menos al mes, ¿no tuviste miedo, no tuviste dudas al respecto a la hora de cogerme a mí, a la hora de implementar todos esos sistemas de venta que hemos ido implementando con el tiempo? Realmente no, el único miedo al principio de delegar la parte de ventas, o sea, de coger el momento en el que tú estás llevando las llamadas de ventas. Evidentemente, si lo has hecho más veces en otros negocios no te va a dar miedo seguramente, pero Lógico. la primera vez a mí sí que me dio ese miedo de yo estoy llevando las llamadas de venta, las tengo que poner a una persona y me tengo que fiar ¿sabes? De cómo la lleva, de que no diga nada que luego quedemos mal nosotros. O Claro. sea, toda esa parte sí que me dio miedo, pero al final, en mi caso, era como que me dolía más el hecho de estar todo el día cogiendo llamadas, luego llevando la parte de negocio, que digo, Sí, o lo hago o estoy realmente posponiendo porque no quiero estar así toda la vida, ¿sabes? claro. Entonces, tienes que hacerlo en cualquier momento. Claro. ¿Y qué opinas de la parte de dirigir esos equipos de ventas realmente? Que pues, tener a una persona que esté dirigiendo y que tú te centres como en la parte de el servicio y la parte, no tanto la parte operativa, sino la parte de dirigir negocio y no tanto como la parte de ventas como tal, que tengas a una persona que sea como la cabecilla y en ese aspecto como el director comercial. Que, o sea, opino que es importante. A ver, quiero decir, es muy importante si es buena la persona porque, o sea, los comerciales tienen que estar motivados todo el rato, ¿sabes? Y a la que tú estés a mil cosas, pues se te pueden pasar muchas cosas, aunque sí que en mi caso, por ejemplo, no me gusta como delegarle, ya lo sabes, delegarlo como al 100% olvidarme y sigo estando ahí constantemente, pero sí que considero importante, si la sabes delegar bien, hacerlo, porque es lo que te he comentado antes, porque te puede dar espacio a hacer acciones que pueden, que pueden mover todo de forma muy más rápida, aunque las ventas es muy importante, pero mirarlo todo más en perspectiva, ¿sabes? Desde arriba, Claro, y en vez de estar en el día a día entrenando a los comerciales, preguntándoles qué tal están, viendo los reportes, en vez de estar todo ahí en el día a día, en la operativa, claro, verlo desde arriba y que te lo comunique otra persona y tú tenerla como mano derecha, eso sí que pues, lo qué veo bueno, súper súper clave, o sea, qué ayuda bueno, mucho. qué bueno, perfecto. ¿A quién recomendarías mi consultoría, mis servicios, tío? A personas que quieren perder dinero y a quiénes más. Ni a mi peor enemigo. Me imagino, tío. ¿A quién recomendaría? Pues realmente a nadie. A cualquiera, o sea, cualquiera que tenga un negocio digital, supongo, porque al final creo que mucha de la experiencia que tienes, ¿no? Es de la parte de negocios Efectivamente. digitales, al menos ahora, quién sabe en un futuro, pero yo creo que cualquier persona que tenga un negocio digital, que esté en esas fases que sienta que pueda mejorar la parte de ventas y al final mejorar la parte de ventas, o sea, yo creo que te va a dar siempre a invertir en ti te va a dar un retorno, quiero decir, porque se invierte.
en ti alguien y pasa de un 10% de tasa de conversión a un 15%, es mucha facturación, porque no es algo que te quedas un mes, te lo vas a quedar de por vida, esos conocimientos. Con Claro, lo cual te puede hacer ganar mucho dinero. Difícilmente no se lo recomendaría a nadie que tenga un negocio digital. Evidentemente, yo qué sé, si alguien está facturando mucho, a lo mejor lo que se puede aportar es menos, evidentemente, pero siempre se puede sacar algo. Y sobre todo tal vez en alguien que esté en un punto donde nosotros estamos hace unos años, claro. que nos conocimos, pues seguramente alguien en esa posición le Te puede serviría ayudar mucho mucho. más. Qué bueno, perfecto, tío. Pero con eso ya sería todo, tío. Ahora nos vamos a comernos No, macho. un chuletón, tío. Ya lo siento, invito yo ahora. Así que eso, Joder. no sé si quieres añadir algo más. Nada, recomendaros a este señor que lo que he dicho antes, sobre todo, que se queden con la persona, más allá del conocimiento, que también es súper importante. El conocimiento lo van a aprovechar, aunque sea por poco que se lleven, que seguro que se van a llevar mucho más de lo que creen, Ujú. pero por poco que se lleven ya les va a compensar por lo que he dicho antes. Y además, si le sumas eso, que tengan la confianza que tiene una persona comprometida, que yo creo que esto es fundamental. O sea, que la persona con la que cuentas, que sepas que no te va a dejar tirado, ¿sabes? Porque esto también me lo he encontrado Hay yo un montón de mentorías y formación. Bueno, no, incluso también, pero digo, en mentorías, en formaciones, en consultorías que contratas y te da la sensación de que la otra persona, pues, ¿No te responde? no, pero quiero decir, que como que eres un número más, que evidentemente también depende del volumen, ¿eh? Pero que, no sé, que, que tienes buen corazón y eso, rollo, lo transmites a la Claro, hora de comprometerte. no, no llores, tío, tampoco. No pasa nada, no me voy, tío. Pero tampoco tan buen corazón, ¿eh? Sorprende el día. No, de Vale, verdad vale. que creo que es súper recomendable y contraten ya, tío, y que una comisión para mí, que si vienen de este vídeo, que me contacten Pues nada, tío. y a pagar tú Perfecto. también, tío, que hay que comer todos aquí, ¿eh? Perfecto, tío. Perfecto. Oye, pues muchas gracias también. Y nada, ya ahora vamos a tomarnos algo, tío. Venga, Venga, un placer, tío. un abrazo, tío. Chao.